Volamos hacia Honduras, ya está conectado con nosotros Raúl Cueva, él es encargado de operaciones en el Paseo de los Girasoles. Este es un destino cautivador que tiene Copán y tenemos que hablar para conocer mucho más de este lugar turístico espectacular que tiene el país. Raúl, te damos la bienvenida a 360.travel, es un placer escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchísimo gusto, muy contento y agradecido, pues, habernos conocido en Catán 2025 y estar frente a ustedes y a su audiencia y a donde ustedes llegan con este bonito programa. Claro que sí, el placer nuestro, por supuesto, de haber coincidido y conocerte, como decíamos, en el marco del Centroamérica Travel Market. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿En qué momento la pandemia y los huracanes dejaron de ser solo una tragedia y se transformaron en el punto de partida del Paseo de los Girasoles? Precisamente fue casi en esta época navideña, mi hermano sembró los girasoles de tal manera que para ese 2020 en la Navidad estuviera la floración. Cae un momento en que estábamos recién en la apertura del COVID y recién pues saliendo del problema de los dos huracanes y empezando la reconstrucción. Ese nivel de estrés, pues la gente necesitaba pues desahogarse un poco. Y cuando nosotros hacemos una visita solo familiar en la tarde del 24 de diciembre, y con mi hija, mis sobrinas, mis hermanos, empezamos a tomar fotografías y en base a eso empezamos a mandar saludos a través de Instagram y más pues los jóvenes, ¿va? Mi hija y empezó pues en pequeña forma lo que es entre sus compañeros de colegio y de universidad y sus parientes y vecinos de ahí de Copán Ruinas. Entonces ellos empiezan a replicar y empiezan a preguntar qué es lo que está pasando en la finca y que por qué existen los girasoles. Claro. Entonces ahí es donde deja de ser solo una tragedia y se puede observar porque la gente empezó a tener curiosidad y como era una finca abierta, ya, ya se podía estar un poquito libremente, se recuerda el confinamiento, lo que no podíamos estar en reuniones, entonces la gente le empezó a gustar, a querer ir a conocer esta hermosa flor y ahí es donde se transforma y empieza el punto de partida. Excelente. ¿Cuándo se dieron cuenta de que un cultivo agrícola podía convertirse en un atractivo turístico capaz de movilizar a miles de visitantes? Pues ya teníamos referencia principalmente en nuestro lugar vecino al lado de Guatemala, está Esquipulas, ya tenía ahí hace más de 20 años, iniciaron el mismo proceso tratando de mejorar la alimentación del ganado, sembraron girasoles y se terminaron convirtiendo en una finca agroturística. Eh, Nosotros empezamos en el mes de enero, cuando ya empezó a llegar gente de fuera de lados, porque estas fotos se empezaron a replicar y empezaron a la gente a decir que tenían parientes que venían de otros lados o visitantes que pasaban por Copán Ruinas y les comentaban que estaban los girasoles. Ahí empezamos a ver la afluencia de las mismas y coincidieron de la llegada de varios turoperadores que andan, por ejemplo, en pequeños microbusetas, busitos, que van hacia ciudades de Guatemala que la gente conozca, los girasoles. Y ahí nos empezaron a preguntar que si nosotros íbamos a continuar. En ese momento fue que se marcó que podríamos convertirlo y hicimos la primera parcela para la Semana Santa del 2021 y déjame decirte que fue un éxito que nos llenaron demasiado porque solo un viernes con muy pocas condiciones de atención, solamente la parcela de girasoles y la finca abierta porque es una finca de cultivo, es dedicada a la ganadería, recibimos solo un Viernes Santo 1,200 personas para poder conocer este bello paisaje de girasoles. Excelente. ¿Qué rol jugaron las redes sociales en lo que fue la masificación del paseo y en la llegada de turistas de distintas regiones del país? Bueno, actualmente el flujo de fotografías y actividades que salen referentes a los girasoles es bastante grande desde esa fecha. Fue una de las cosas, una de las herramientas más importantes, aunque nosotros no la utilizamos directamente, pero sí todo aquel joven, toda aquella persona, todo aquel turista que llegaba, tomaba fotos y al mismo tiempo pues las subía a sus redes sociales. A tal punto de que fuimos objeto, por ejemplo,
de hasta la Policía Nacional de Honduras, de ver a qué se generaba ese movimiento de flujo de información que salía desde ese municipio. Nos llegaron a conocer y se dieron cuenta pues que era un bello paisaje de girasoles el que estaba provocando pues, precisamente eso. Y a través de las redes sociales pues que se ha ido haciendo esa recomendación de foto en foto, de publicación en publicación y de boca en boca, en lo que nos ha llegado a convertirnos en lo que actualmente estamos ahora. Totalmente. Raúl, ¿cómo se planifica y cómo se gestiona, ¿no?, un atractivo natural cuyo mayor esplendor dura apenas unos días, pero que se sostiene como un proyecto turístico de todo el año? Bueno, con el conocimiento de los girasoles tuvimos que aprender que la floración, la vida de la flor únicamente es de 12 días, de 12 a 13. Y en sí, la planta del girasol solamente es de 100 días. Claro. Entonces, nosotros tuvimos que aprender a buscar un método de cultivo escalonado, en el cual cada 15 días nosotros normalmente estamos haciendo una siembra. Sin embargo, así como el efecto de ahora que estamos bajo un frente frío que es nublado, si el término de estar nublado o lloviendo es demasiado prolongado, pues también tenemos que hacer ciertos ajustes, porque la flor de girasoles puede estar de unos 14, 16 grados centígrados a unos 32 a 36, pero cuando son temperaturas altas, como en el verano, la floración dura menos, dura como 10 días. Entonces hacemos hembras escalonadas una vez por semana. Y lo mismo hacemos pues ahorita a final de año. Tenemos que estar pendientes a cualquier cambio del clima, porque el girasol pues no es una planta que estaba cultivada aquí en Centroamérica, entonces por lo tanto es un poco sensible. Entonces nuestro mejor secreto es que sembramos cada 15 días para poder tener una floración permanente, a excepción de, por ejemplo, meses de mayo o el año pasado que tuvimos un problema en el mes de diciembre, porque todo lo que fue octubre y noviembre, 8 semanas completamente nublado, y a la falta de sol, el crecimiento del girasol es muy pobre. Y acuérdese que para nosotros ahorita, ustedes están en verano en el sur, nosotros entra en la parte norte en invierno, entonces nuestro tiempo de sol se acorta. Ahorita a las 5:15 ya se nos está poniendo de la tarde, 5:30 ya el sol ya se está oscureciendo, entonces el tiempo de acceso a la luz solar es muy pobre. Entonces por eso es que tenemos que ir viendo todos esos detalles y ir afinando. Raúl, lo último que me gustaría preguntarte es qué impacto económico y social concreto ha tenido el Paseo de los Girasoles en lo que es Copán Ruinas y qué mensaje le podrían dejar sobre esta experiencia a otros emprendedores turísticos. Bueno, desde un inicio, desde lo que es la rehabilitación de la pandemia, fue muy hermoso y muy reconfortante escuchar de que a través de un emprendedorismo, cómo se impacta la región. En el 2021 apenas se empezaba a reabrir el turismo en Copán Ruinas, entonces muchísimos restauranteros, hoteleros, souvenirs y toda aquella cadena de servicio alrededor del turismo, muchísima gente estaba pensando en cerrar operaciones, porque después de todo el 2020 ese impacto fue duro. Entonces se empieza a reactivar la economía de tal manera en que nosotros nos convertimos como un atractivo más dentro de todo el ofrecimiento que da el pueblo de Copán Ruinas a través principalmente del sitio arqueológico. Claro. Entonces nos hemos convertido como una forma de aliviar la carga turística dentro del parque, y mientras tanto pueden pasar un rato en los girasoles y en los cuales puede dar. Entonces se ha reactivado una economía local directa e indirecta. Actualmente pues tenemos 2 souvenirs, un área de cafetería, el área de restaurante, paseos a caballo, y queremos agregar ciertas otras cosas. Ya tenemos, por ejemplo, lo que es un meliponario, un santuario de abejas nativas en Aijón, en los cuales pues tenemos alrededor que casi unas 25 personas directas trabajando con nosotros, y alrededor de todo eso pues hay una industria de taxis, mototaxis, van a paseo a caballo, caminatas,
recomendaciones. Entonces la economía se ha reactivado porque principalmente los fines de semana tenemos siempre visitas en Copán y los hoteles y restaurantes están trabajando. Entonces, lo bonito es, y el mensaje que le doy de una manera de emprendedurismo, que siempre uno tiene que tratar de buscar articular sus actividades con la gente de alrededor. Todo lo que le mencioné, tenemos varias alianzas dentro del Paseo de los Girasoles que nos llevan a eso, donde tenemos arte, cultura, tenemos, por ejemplo, telas lencas, en los cuales pues podemos hacer que todo el municipio pueda llegar y tener acceso directo de entregar sus artesanías, sus ventas, sus servicios directamente al turismo sin ningún y tener un acceso. Eso pues ha logrado reactivar un poquito la economía y en lo cual pues Copán Ruinas logra tener más visitas, más llegadas a restaurantes, hoteles más en ocupación. Y que un estudio pequeño que se hizo en el 2021, que nos lo hizo la Embajada de Estados Unidos, por un lempira que se invirtió en el Paseo de los Girasoles, se generó un movimiento económico como de 35.5 alrededor del municipio de Copán. Claro. Raúl, nosotros la verdad que te agradecemos por estos minutos. Es un placer poder escucharte para conocer este lugar maravilloso turísticamente hablando que tiene Honduras y que recibe año tras año un montón de visitantes y que seguro los próximos se recibirá mucho más. Te agradecemos nuevamente y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo a la distancia y aquí estamos a la orden. Nuestro pueblito de Copán Ruinas y en especial el Paseo de los Girasoles, pues aquí los vamos a recibir siempre con una hermosa sonrisa y los brazos abiertos y poderle mostrar pues nuestra cultura, nuestra vivencia y que Copán Ruinas, como decimos, es un pueblo de encanto, es el valle sagrado de la guacamaya roja, la ave nacional de Honduras, la ave sagrada de los mayas. Exactamente. Así que los esperamos. Abrazo muy grande, Raúl, que estés muy bien. Un abrazo. Adiós. Hasta la próxima. Pasó con nosotros Raúl Cueva, él es encargado de operaciones en el Paseo de los Girasoles en el maravilloso destino que es Copán Ruinas.